Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el tema de lectura en voz alta, los elementos fundamentales de la lectura en voz alta, que es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque no solo está en el plan y programa de estudios de Español 2, sino que es una práctica que nos va a permitir, además, obtener habilidades o desarrollar habilidades para que ustedes las puedan utilizar después en situaciones como exposiciones frente a grupo y les va a permitir hacer esta exposición de manera mucho más fluida. El trabajo que vamos a realizar para esta semana y la siguiente es un trabajo de lectura en voz alta y ustedes tienen que grabar su voz leyendo un cuento, una historia corta de Edgar Allan Poe. Entonces, para que nosotros conozcamos estos elementos, yo los integré en 5 y les puse las definiciones. Quiero que los veamos para que puedan comprender un poquito más a qué me refiero con lectura en voz alta y cuáles son los elementos de los que estoy hablando. Del lado izquierdo, si ustedes se percatan, tenemos una imagen, es un icono, un símbolo. Este símbolo representa al habla. Es una vírgula o virgulilla y si ustedes se dan cuenta, aparece, seguramente la han visto, aparece, en realidad es una figura de una coma y aparece en códices prehispánicos cuando están representando un discurso, cuando están representando que alguien dentro del códice está hablando, lo representan a través de una virgulilla o varias virgulillas. Ahora, dentro de esta diapositiva quiero mostrarles 5 elementos que son los que están en rosa y estos 5 elementos son fundamentales desde mi punto de vista para poder hacer una lectura en voz alta efectiva. Son los 5 puntos que necesito que ustedes concienticen y que tomen en consideración para realizar su actividad. Es la grabación, repito, de este cuento de Edgar Allan Poe y vamos a empezar por la parte superior. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer elemento que dice dicción. ¿Qué es la dicción? Pues la capacidad de pronunciar con claridad los sonidos de las palabras. ¿Qué pasa cuando nosotros no pronunciamos correctamente un sonido, una palabra o incluso parte de una oración? El mensaje no se entiende completo. Por eso es bien importante que pronunciemos correctamente las palabras y los sonidos de la lengua. Cuando nosotros no pronunciamos un sonido, tendemos a hacerlo casi siempre al final de la palabra. Nos cuesta, hay sonidos que nos cuestan, la R no es tan fácil de pronunciar, es una vibrante, la S de repente también se puede elidir, elidir se le llama al proceso de eliminar un sonido de la lengua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de concientizar que es importante que cuando leemos lo hagamos de manera que pronunciemos todos y cada uno de los sonidos de ese discurso. Otro elemento que debemos de tomar en consideración, me voy hacia el lado izquierdo donde estoy marcando con el puntero, es el énfasis en la pronunciación. Lo que acabo de hacer es enfatizar la pronunciación. ¿Por qué? Porque me importa que ustedes comprendan este concepto. ¿En qué consiste? En que expresemos con los sonidos ciertas actitudes asociadas con las emociones de un texto. Si ustedes están leyendo una historia de terror, las historias de Edgar Allan Poe que yo les pasé son de terror o son de terror psicológico principalmente, pero también sobre inspectores, son historias que tienen un lado oscuro y en ese sentido nosotros debemos de enfatizar dicho lado, dicha trama, dicho clímax a partir de nuestra pronunciación. Por eso es importante enfatizar cuando estamos hablando de un evento trágico, cuando estamos hablando de un evento romántico, cuando estamos hablando de un evento desconocido y demás. La sonoridad de las palabras, cómo las pronunciamos, expresan actitudes, ciertas actitudes que se asocian con la trama del texto y eso es algo que también ustedes deben de considerar cuando elaboren su grabación. Por otro lado y del lado derecho tenemos el lenguaje corporal. En este caso, ustedes no se van a grabar como tal, a menos de que así lo quisieran, grabarse leyendo. Sin embargo, hay un evento, una acción que se llama lectura dramatizada. La lectura dramatizada es preciosa porque no solamente están leyendo y hacen énfasis en pronunciar ciertas palabras con cierto tono o no, sino que además
hacen uso del lenguaje corporal para expresar esas emociones, esos sentimientos, para remarcar el sentido de lo que se dice. ¿Qué es el lenguaje corporal? Eso que acabo de decir, expresiones que se realizan con la cara, con el cuerpo y que ayudan a remarcar el sentido de lo que estamos diciendo, en este caso de lo que estamos leyendo. Por eso la lectura, como les acabo de decir, esta lectura dramatizada es bien interesante porque puedes ver al otro actuando, pero leyendo el texto a la vez. Y es un proceso muy bonito que además logra o te permite expresar no solamente a través de la lengua, sino que te permite expresar a través del lenguaje corporal. Ustedes, repito, no se van a grabar, pero sí es importante considerarlo. Por ejemplo, cuando exponemos también hay un lenguaje corporal, cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros maestros, con todo mundo. Como seres sociales utilizamos el lenguaje corporal. Dicen incluso que hay reglas o que hay elementos que cuando tú hablas con alguien, por ejemplo, estás mintiendo, ves hacia arriba, ese es lenguaje corporal, o que cuando algo no te interesa cruzas las piernas y los brazos, etcétera. Las expresiones corporales son importantes. ¿Por qué? Porque permiten relacionar lo que dices con lo que sientes, o con lo que siente el autor, o sintió el autor, o tú estás sintiendo al leer ese texto. El tono. En la parte inferior tenemos el tono, que es modular de manera distinta la voz para remarcar algo que se está diciendo. Cuando tú modulas la voz, estás utilizando el tono alto o bajo. Por ejemplo, en una historia de terror va a haber momentos donde puedas subir el volumen. ¿Por qué? Porque es un momento de clímax importante, pero también va a haber momentos en donde bajes la voz, porque a lo mejor llegó alguien a inspeccionar el lugar en donde se recrea la historia. Entonces es importante que utilices el tono correctamente para poder implicar al público que te está escuchando en la historia. De otro modo, no vas a poder conectar con ellos. Y por último, un elemento que desde mi punto de vista es bien importante también es la traducción de los signos de puntuación. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya les he comentado muchas veces que nosotros no hablamos como escribimos. Por tanto, un cuento, una novela, una poesía, una prosa poética, etcétera, o incluso un artículo científico, de divulgación científica o un reportaje, no están escritos como se hablarían. ¿Por qué? La lengua escrita es artificial, es un invento para comunicarnos y que quedara allí ese discurso a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, no hablamos como escribimos ni escribimos como hablamos. Sin embargo, es importante respetar las pausas y entonaciones específicas que se relacionen con los signos de puntuación del texto. Si hay una coma, hay que respetar la coma. Si hay un punto y coma, hay que respetarlo. Si hay un punto y aparte, hay que respetarlo. Siempre tratando de hacer que el discurso se escuche fluido y que no se escuche tan cortante. Si consideras que hay una pausa que quizás está cortando demasiado el discurso, entonces no la alargues tanto, córtala y continúa tu discurso. Es importante que aprendas a leer estos signos de puntuación para que justo el discurso que tú estás leyendo, el texto que estás leyendo, sea transmisible al otro. Y se transmita no solo el contenido del texto, sino que se transmitan las emociones del texto, que la gente se imagine lo que estás diciendo. Esa es la función de los audiolibros, por ejemplo. Hay gente que es mucho más auditiva que visual, le cuesta más leer un texto, pero escucharlo le produce más placer, le gusta más. Por tanto, la actividad que ustedes van a realizar está relacionada con esto, con crear una conexión, un puente entre los que escuchan su discurso, lo que están leyendo, y ustedes que están expresando esas emociones y traduciendo esos signos de puntuación al que los está escuchando. Ahora, estos son los elementos y yo quiero que ustedes vean este video de este señorón Sabines, que fue un poeta maravilloso, tiene muchos poemas amorosos sobre todo, no son los únicos, pero dentro de ese libro de poemas amorosos hay uno especialmente que quiero que vean. Se ve, el video es muy viejito y entonces se ve muy poco, pero sí se logra notar los ademanes, el lenguaje corporal del autor, que es el mismo que está recitando su poema, y además pueden escuchar la pronunciación. Esto es lo que se busca cuando tú
recitas una historia, cuando recitas un cuento, cuando recitas un poema. Y ustedes lo que van a hacer es esto, recitar una historia de un autor maravilloso, muy importante, y lo que necesito es que observen todos estos elementos que ya les di, pero ahora puestos en escena a través de la lectura de esta poesía. Voy a adelantarlo un poquito para que podamos verlo. Si se dan cuenta, fue en el Palacio de Bellas Artes en 1996, Jaime Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Y este es Jaime Sabines, y la verdad deberían de leer sus poemas maravillosos. Me encanta la historia de Sabines porque realmente nos permite entender esto que ya les decía, estos elementos que él además pone en marcha en la recitación de su poesía preciosa, dicción, énfasis en la pronunciación, incluso si vieron, movió las manos, movía la cabeza, el tono que ocupó para ciertos momentos de la lectura, su lenguaje corporal, la utilización dentro de su voz, de la traducción de signos de puntuación. Bueno, pues eso es lo que yo les quería mostrar y son tips también para que ustedes puedan hacer la grabación que deberán de entregar hasta la siguiente semana, de la lectura de un cuento de Edgar Allan Poe. Recuerden que el cuento, bueno, más bien el libro, el compilado de cuentos está en la plataforma académica, ya lo tienen ustedes, solamente tendrían que descargarlo y elegir el que ustedes quieran utilizar para su trabajo. Nos vemos en las sesiones virtuales.